Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hago este vídeo porque nos están robando una de las facultades más valiosas que tenemos. La capacidad de pensar despacio. Pensar de verdad, no simplemente reaccionar. No repetir. No posicionarnos en 2 segundos para sentir que pertenecemos a un bando. Pensar. Pasear y pensar. Permanecer tiempos separados de teléfonos, ordenadores y televisores. Callar y pensar. Dudar y replantear. Buscar contradicciones en los dogmas que seguimos. Volver sobre una idea y mirarla desde varios ángulos antes de juzgarla. Y no, eso no es perder el tiempo. Vivimos en una época en que se desprecia la pausa. Todo tiene que ser inmediato, productivo, rentable, visible. Si no produces, parece que estorbas. Recientemente me ha hablado una persona por privado en Instagram. Es un perfil que tiene también contenido muy interesante. Me ha hablado de un tema que quiere tratar y hemos conversado. De un posible gasto público empleado en trabajos que mejorarían el bienestar real de las personas. Que harían del mundo un mejor lugar para vivir dignamente. Trabajos que pueden no ser lucrativos, rentables para una empresa, pero de verdad os digo, que bien se viviría en ese país. No quiero hablar de más. Espero a que esta persona publique su vídeo y desde Instagram lo compartiré. Porque todo lo medimos en divisa generada. Pero ¿quién dice que deba ser así? Hay muchos debates sobre pagar más o menos impuestos, pero, ¿os iríais a vivir a Libia, a Somalia, Sáhara Occidental? Pues tienen tasas muy bajas, o incluso cero. ¿Por qué no nos mudamos a Haití? Tiene una de las recaudaciones más bajas del mundo debido a la economía informal y la fragilidad estatal. Pues porque buscamos calidad de vida, seguridad, y también nivel de vida. Pues, ¿por qué no es eso el objetivo de toda política? ¿Por qué no orientamos nuestra estrategia en perseguir ese fin? Hemos llegado a un nivel de desarrollo tecnológico que permite eliminar puestos de trabajo sin personales y repetitivos. Pero una administración pública prefiere pagar a una persona sellando documentos, que poner gratis fisioterapeutas, psicólogos, humoristas, en hospitales, o que visiten a domicilio a pacientes que lleven en cama semanas o meses sin moverse, o abogados para personas mayores a las que se le muere su marido, o esposa, y no saben cómo hacer frente a lo que se le viene. ¿Cuánto se merece cobrar alguien que se dedica a hacerte feliz? Si no opinas rápido, parece que llegas tarde. Si no te alineas, sospechan cualquier cosa y rápido te etiquetan, comunista, liberal, fascista, etc. Como si realmente estudiasen y comprendiesen lo que eso significa. Por ejemplo, ¿conocéis algún país sin propiedad privada de los medios de producción y sin clases sociales? ¿No? Entonces, ¿por qué se dice que de varios gobiernos por el mundo que son comunistas? En la teoría de Marx y Engels, no existe ningún país comunista en el mundo, ni lo ha habido nunca. El comunismo, si estudiáis, es la fase final donde incluso el Estado desaparece. No hay clases sociales y la propiedad es común. ¿Sabíais esto? ¿Qué ha alcanzado el comunismo incluso desaparece el Estado? Marx y Engels definían al Estado no como un conjunto de servicios públicos, sino como un instrumento de una clase social para someter a otra. Según ellos, en una sociedad sin clases, esto es, el comunismo, ya no habría nadie a quien oprimir. Por lo que este aparato de fuerza, ejército, policía, cárceles, dejaría de tener sentido y se volvería obsoleto. Hoy, en cambio, a los que defienden estos postulados en Internet se les llama liberales. Para que veáis lo idiotizados que estamos. La mente humana no está hecha solo para reaccionar. También podemos contemplar y divagar. 10 minutos al día, preguntaros si todo tiene que ser obligatoriamente tal y como es. Reservad tiempo para el pensamiento interno no instrumental, contemplad, divagad, reflexionad. Hoy en día sabemos que tiene efecto positivo en el intelecto así como en la prevención de enfermedades como la demencia. Por no hablar de lo que supondría en conjunto para la sociedad que nos detuviésemos cada día a reflexionar. No solo a deslizar el dedo en una pantalla y criticar, con las mismas palabras que cualquiera ha dicho en un vídeo de 2 minutos. Pensad como lo hacían los peripatéticos, seguidores de Aristóteles en el liceo. Debatid, con otros pero también con vosotros mismos. Por eso niego la caricatura moderna según la cual divagar sería una especie de defecto. Y pensar en las grandes preguntas una pérdida de tiempo. Pero ojo, no toda divagación es buena. Existe la rumiación, la dispersión vacía, el autoengaño. Tampoco toda concentración sirve para algo noble. Se puede estar muy enfocado y profundamente equivocado. Se puede ser muy eficiente y muy superficial. Se puede ser muy productivo en una cadena de montaje y no haberse preguntado jamás por lo esencial. Puedes ganar mucho dinero en los mercados financieros, y que tu trabajo no sirva para absolutamente nada.
Y tener, en palabras del fallecido antropólogo David Graeber, trabajos de mierda. Y entre las preguntas esenciales hay una que acompaña al ser humano desde siempre. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de existir? ¿Qué es el ser? ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Y si detrás de la realidad hay o no un fundamento último? A eso apunta, entre otras cosas, la pregunta por Dios. Y aquí quiero ser claro desde el principio. Este vídeo no es para demostrar que Dios existe. No voy a entrar en esa guerra interminable en la que unos creen haber vencido porque ridiculizan, y otros creen haber vencido porque repiten fórmulas. No me interesa ese combate. Me interesa otra cosa. Defender que creer en Dios no es irracional por definición. Defender que no hay que sentir vergüenza intelectual por creer. Defender que pensar en Dios, estudiar sobre Dios, reflexionar sobre la existencia misma, no es una renuncia a la razón, sino una forma de tomarse la razón en serio. Porque esa es una de las trampas de nuestro tiempo. Nos han hecho creer que solo es racional aquello que puede medirse con el mismo tipo de instrumento con el que medimos un objeto físico. El método científico supuso un gran avance, pero también su fanatismo se convirtió en la verdad revelada. Como lo está haciendo hoy la supuesta inteligencia artificial. En vez de pensar, damos por válido lo que otros escriben. Y eso no funciona ni siquiera en muchos otros ámbitos de la vida humana. No conocemos del mismo modo una piedra, una ecuación, una obra de arte, un recuerdo, una persona, una decisión moral y una cuestión metafísica. Cada realidad exige un acceso distinto. Pedir la misma clase de prueba para todo no es rigor. Es confusión. Cuando alguien exige, pruébame a Dios como si estuviera pidiendo pesar un metal o fotografiar una bacteria, ya ha decidido de antemano qué tipo de realidad está dispuesto a considerar real. Pero eso no es neutralidad. También ahí hay presupuestos. La ciencia tiene sesgos. También en el método científico hay creencias previas. Y decirlo no pasa nada. Los seres humanos no hemos alcanzado el máximo potencial y nuestra ciencia no es perfecta. Y eso me parece importante, todos partimos de algún marco. Todos. También quienes se presentan como si no creyeran en nada. Por eso me interesa tanto rescatar la legitimidad de la pregunta antes que imponer una respuesta. Creer en Dios puede ser falso. Puede ser verdadero. Puede estar mejor o peor fundamentado según cada persona. Puede vivirse de modo profundo o de modo superficial. Pero no se puede despachar honestamente como si fuera, sin más, una vergüenza intelectual. La historia del pensamiento no avala esa burla. Los grandes filósofos de la historia, mentes mucho más grandes que la de la mayoría de nosotros, no trataron esta cuestión como una tontería. Y no hablo solo de teólogos en sentido estrecho. Hablo de personas que se tomaron en serio la verdad, el ser, la causa, el fundamento, la necesidad, la contingencia, el bien, la inteligibilidad del mundo. No damos importancia a que vivamos en un mundo con leyes físicas que seamos capaces de aprender, entender y hasta de utilizar. Damos por supuesto que debe ser así, pero podríamos vivir en un mundo con unas leyes tan complejas que apenas pudiéramos extraer lo necesario para alimentarnos y reproducirnos. Pero hemos llegado incluso a convertir unos átomos en otros, en laboratorio, lo que se conoce como transmutación nuclear. ¿Por qué el ser humano nace con la capacidad de comprender las leyes naturales que rigen la realidad? Algunos de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, grandes matemáticos, físicos, padres de lo que hoy llamamos ciencia, se preguntaron por el origen del universo, por el ser, por Dios. La pregunta por Dios no ha sido una excentricidad marginal. Ha estado en el centro mismo del pensamiento humano. Hay preguntas muy interesantes sobre el ser, sobre nuestro papel en el mundo, y sobre la realidad. Aquí va una cuestión que espero os haga reflexionar. ¿Conocéis algo que exista en el mundo que no dependa o sea derivado de otra cosa? Desde una piedra, enfriamiento de magma, compactación de sedimentos o la transformación por calor y presión. Son procesos geológicos continuos de millones de años. El nacimiento de un ser vivo, o la duración de la batería de una linterna. Todo viene derivado de otra cosa. ¿Esto se puede sostener de manera infinita? Siempre podemos tirar hacia atrás y encontrar la causa, o por fuerza debe haber una causa incausada. Nos han acostumbrado a pensar que la teología es una rareza del pasado, o una estación previa para quien quiera ordenarse sacerdote. Y no, la teología, cuando es seria, es una disciplina intelectual de enorme profundidad. Dialoga con la filosofía, con la historia, con la filología, con la metafísica, con la antropología, con la ética. Exige estudiar, distinguir, argumentar, leer a quienes pensaron antes, a quienes pensaron distinto, comprender conceptos difíciles, soportar la complejidad.
No es refugio para quien no quiere pensar, muchas veces es exactamente lo contrario. Y eso me importa decirlo porque existe un prejuicio muy extendido, el de identificar fe con pereza mental, y escepticismo con inteligencia, y eso, sencillamente, no se sostiene. Hay creyentes profundamente ignorantes, por supuesto, pero también hay no creyentes profundamente ignorantes. Hay expertos en una disciplina técnica, personas con un cociente intelectual medido muy elevado, que no sobrevivirían en un conflicto armado, en una isla, o que no son capaces de hablar con el sexo opuesto. Si la probabilidad fuese casi cero, ¿se jugaría la vida una persona que lo decide todo por su probabilidad? ¿Y si fuera la única oportunidad para sobrevivir? Hay creyentes admirables y ateos admirables, y hay fanatismo en todos los espectros. La cuestión no es solo qué posición ocupas, sino cómo has llegado hasta ella, cuánto has estudiado, cuánto has escuchado al otro, cuánto te has atrevido a pensar contra ti mismo. Decir que tu postura es la única inteligente sin realmente haberla debatido contigo mismo, tras estudiar, no demuestra inteligencia. Escuchar al que piensa distinto es una de las experiencias intelectuales más fecundas que existen. Y cada vez es más difícil. Los medios de comunicación, las redes sociales y ahora también muchos usos de la mal llamada inteligencia artificial, no suelen entrenarnos para ese encuentro con lo distinto. Suelen entrenarnos para otra cosa, para recibir más de aquello que ya encaja con nuestras preferencias, más de lo que nos da la razón, más de lo que nos ahorra el esfuerzo de revisar nuestros prejuicios. Así, poco a poco, dejamos de buscar verdad y empezamos a buscar tranquilidad psicológica. Dejamos de pensar y empezamos a consumir confirmación. Y entonces ocurre algo curioso, se critica al creyente por aceptar algo que no ve, pero se acepta sin demasiada resistencia lo que nos devuelve una pantalla, un algoritmo o un chatbot entrenado con datos opacos, sesgos acumulados y criterios que casi nadie conoce en profundidad. Se desprecia la fe como si fuera credulidad, y al mismo tiempo se concede autoridad práctica a sistemas que muy pocos entienden realmente. No digo esto para demonizar la tecnología. La uso, y puede ser utilísima. Lo digo para mostrar nuestra inconsistencia. Nos burlamos de algunas creencias mientras tratamos otras con reverencia solo porque llevan la etiqueta de moderno, técnico o neutral. Pero neutral no es nadie. Como demostré en un vídeo que está en el canal, ChatGPT no es neutral, ni es la verdad, ni siquiera es inteligente. Y por eso vuelvo al punto de partida, pensar despacio importa. Pasear importa. Divagar, en el sentido noble, importa. Tomarse tiempo para darle vueltas a la existencia no es una extravagancia. Puede ser una forma de higiene mental en una época saturada de estímulos, de consignas y de respuestas prematuras. Y si además sabemos que el movimiento, el paseo, la vida mental activa, el aprendizaje y la participación en actividades cognitivamente estimulantes se asocian con beneficios para la salud cognitiva y con menor riesgo de deterioro en la vejez, entonces despreciar toda contemplación como si fuera inútil resulta todavía más pobre. Ahora bien, no quiero hacer trampas. No estoy diciendo que pensar en Dios prevenga por sí solo el Alzheimer. No estoy diciendo que la metafísica sustituya a la neurología. No estoy diciendo que un paseo demuestre la existencia de Dios. No estoy diciendo eso. Lo que sí digo es más humilde y creo, más verdadero, que una vida humana que deja espacio al pensamiento profundo, a la contemplación, al estudio, a la pregunta por el fundamento de las cosas, no es una vida mental empobrecida. Y que la pregunta por Dios puede formar parte, legítimamente, de esa vida interior rica, seria y racional. Porque hay algo muy llamativo en nosotros. Somos seres que no solo sobreviven, también preguntan. No solo percibimos, también interpretamos. No solo vemos cosas bellas, también reconocemos la belleza como belleza, y diferentes grados de belleza. De verdad pensad en esto. ¿Por qué somos capaces de distinguir grados de belleza es algo indispensable para la vida humana? Pero lo hacemos. ¿Tiene sentido percibir la belleza, racionalmente si no hay nada o nadie que quiera mostrarnos algo? ¿Tendrían sentido museos sin obras de arte, y toda obra de arte tiene un artista que la ha creado? En la naturaleza, los seres vivos no tienen funciones inútiles. Todo tiene un propósito, o es un vestigio físico de cuando en el pasado lo tuvo. Hablando de eso, seguimos sin una respuesta probada de por qué los seres humanos tenemos barbilla. Pero sí sabemos que quienes no la tienen convexa, resulta o deriva de problemas, es decir, es una anomalía. Es más, ningún primate, de los que en teoría provenimos, la tienen. No existe ningún primate con la barbilla hacia afuera. Si observáis la mandíbula de un chimpancé, veréis que el hueso se inclina hacia adentro, hacia la garganta. Tienen lo que se llama una sínfisis recedente. Podéis pausar el vídeo y consultarlo.
Después de esta medio broma, aunque pone de manifiesto que pese a las muchas dudas, validamos teorías que otros nos dicen desde pequeños, continuó. No solo sufrimos la muerte, también pensamos en ella. No solo vivimos, también nos preguntamos qué significa vivir. Y esa apertura a lo abstracto, a lo universal, a lo invisible, a lo necesario, al sentido, ha llevado a muchos filósofos a sospechar que el ser humano no encaja del todo en una descripción puramente utilitaria de sí mismo, como si en nosotros hubiera una orientación hacia algo más alto que la mera supervivencia. Quiero volver a dejar claro que no estoy haciendo un vídeo sobre si Dios existe o no. Digo que vuelve la cuestión profundamente razonable. Lo mismo ocurre con la experiencia religiosa de millones de personas. ¿Es una prueba definitiva? Claro que no. ¿Puede haber error, sugestión, interpretación interesada? Claro que sí. Tampoco hay que dar por válidas falacias ad populum. Pero despreciar en bloque esos testimonios solo porque no sabemos medirlos bien también es una forma de dogmatismo. Pensad en esto. Millones de personas en el mundo aseguran y describen con detalles sucesos más allá de lo que uno puede replicar a voluntad. Llegar a una conclusión definitiva precisamente allí donde reconocemos que nos faltan instrumentos, datos o categorías adecuadas, no es ciencia, es precipitación. Dicho de manera más comprensible. Si no somos capaces de replicar algo, ¿significa que no existe? Porque la ciencia, por ejemplo en cosmología, tiene diversos ejemplos, tanto directos como indirectos. La sopa interna de las estrellas de neutrones, la materia oscura. Escucharéis a grandes eminencias de la física aseverar su existencia. Pero si le pedimos a uno que nos la muestre ahora mismo, delante de nosotros, no podrá hacerlo. Pero obviar su existencia tampoco sería riguroso porque hemos estudiado fenómenos tales como ondas de radio, púlsares y ondas gravitacionales cuando estrellas de neutrones chocan entre ellas. Os explico otros dos ejemplos muy concretos. El tiempo, entropía. Es la estructura más gigante y universal que existe. Es la cuarta dimensión. Sin él, el movimiento y la causalidad son imposibles. Lo medimos con una precisión atómica asombrosa. Sabemos que se dilata con la velocidad y la gravedad, teoría de la relatividad. ¿Por qué no lo replicamos? No podemos crear tiempo, ni detenerlo, ni invertir su flecha. A diferencia de la materia o la energía, no podemos manipularlo en un laboratorio para crear un bolsillo de tiempo propio. Composición, es un misterio absoluto. No sabemos si es una propiedad emergente o una sustancia fundamental. Por último, los monopolos magnéticos. Un imán que solo tiene un polo, solo norte o solo sur. Casi todas las teorías de gran unificación, física de partículas avanzada, dicen que tienen que existir. Si no existieran, la cuantización de la carga eléctrica no tendría explicación. Las matemáticas de Paul Dirac en 1931 son tan sólidas que la mayoría de los físicos apuestan su carrera a que existen. ¿Por qué no lo replicamos? En la naturaleza, si cortas un imán por la mitad, siempre obtienes dos imanes con norte y sur. Nunca hemos podido aislar un solo polo ni fabricar uno puro. Hay otra observación que me parece importante. Muchas personas presumen de haber abandonado toda creencia, pero siguen apoyándose en supuestos filosóficos enormes que casi nunca examinan. Por ejemplo, hablamos continuamente de libertad, culpa, mérito y castigo. Organizamos sistemas penales enteros sobre esa base. Pero si el mundo fuera estrictamente determinista en un sentido fuerte, si nuestras decisiones no pudieran haber sido de otro modo, entonces hasta la cárcel de por vida exigiría una justificación muy distinta. No desarrollo esto ahora, solo lo señalo para recordar algo importante. Incluso la vida pública supuestamente más secular sigue dependiendo de presupuestos metafísicos discutibles. Es que alguien ha podido probar que la realidad en la que vivimos es variable a voluntad. Quiero decir, no se puede afirmar categóricamente que somos libres. No podemos negar que lo que sucede en nuestra realidad solo puede ser así, y que si no sería una realidad distinta. No se ha podido demostrar. Esto es muy grave, porque no teniendo una respuesta, existen penas que privan de libertad o incluso acaban con la vida de personas por actos que no podemos demostrar que pudieran haber actuado distinto, o que no hubieran sucedido. Pero si explicamos esto a la población, y los ciudadanos pensaran en ello, se caería la base de la autoridad de los estados, la represión y el orden establecido. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no?
Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis Cámaras. y os convirtáis Necesitamos en cámaras. sumisos. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. Todos creemos desde algún sitio. Todos. La diferencia no está entre los que creen y los que no creen, sino entre los que examinan sus creencias y los que las heredan sin mirarlas. Y por eso me parece empobrecedor que se ridiculice de forma automática a quien cree en Dios. Se puede discutir, se debe discutir, se puede disentir, pero ridiculizar la fe como si fuera incompatible con las razones, en el mejor de los casos, ignorancia histórica, y en el peor, una manera cómoda de no entrar en la cuestión. Porque existen argumentos, aunque no lo creáis, a partir de los cuales, al mismo tiempo se deduce que Dios existe y que Dios no existe. Dependiendo exclusivamente de la premisa, esto es, si de primeras niegas ya la existencia de Dios, o si de primeras, aceptas que Dios pudiera existir. Hablo de lógica modal. Pero esto da para otro vídeo y a mí no me interesa imponer una conclusión sino que vosotros penséis y lleguéis a conclusiones sin que os contaminen, ni de un lado ni del otro. Me interesa defender un espacio. Un espacio en el que pensar siga siendo posible. Un espacio en el que el creyente no tenga que avergonzarse por creer. Y el no creyente no tenga que fingir que ya ha cerrado preguntas que quizá nunca examinó con calma. Un espacio en el que la pregunta por Dios no se convierta automáticamente en motivo de mofa, sino en una ocasión para estudiar más, escuchar mejor y profundizar. Porque quizá el problema no sea que la gente crea demasiado. Quizá el problema sea que piensa demasiado poco, demasiado rápido y demasiado acompañada por máquinas, algoritmos, y sistemas que le devuelven siempre su propio reflejo o el reflejo sesgado de una base o fuente, con intención de atontar, homogeneizar, callar, etc. Y yo no quiero contribuir a ese ruido. Lo hago para recordar algo sencillo: creer en Dios no es, por sí mismo, una humillación de la razón. Puede ser una posibilidad racional dentro de la búsqueda humana de la verdad. Puede ir acompañada de estudio, de filosofía, de teología, de autocrítica y de humildad. Y pensar en Dios, en el ser, en la existencia misma, lejos de ser un gesto vergonzante, puede ser una de las formas más altas de tomarse en serio la realidad. En una época que premia la reacción, yo quiero reivindicar la reflexión. En una época que premia el bando, yo quiero reivindicar la búsqueda, la crítica argumentada y la creatividad. En una época que confunde rapidez con inteligencia, yo quiero reivindicar la lentitud del pensamiento y el divagar, y abrir la posibilidad de que la realidad sea más profunda de lo que nuestros hábitos mentales nos permiten admitir.